tiempo que le dedicamos al Señor, donde que, yo digo que siempre es bueno, siempre todos los días tomar un tiempo para el Señor, porque es eh, quien nos enseña, ¿no?, a caminar en esta vida. Y quería tocar un punto en esta porción, en el libro de Génesis, capítulo 15. Nos encontramos que en este capítulo que Dios le hace la promesa a Abraham, ¿sí? Hay una promesa de que él va a ser este, un gran heredero, ¿no? Sino que Dios, Abraham también le pregunta en esta situación al Señor si su siervo iba a ser su heredero, ¿no? Porque pasaba por una situación difícil en la cual no sabía, ya que dado que su mujer era estéril y no sabía si su promesa se iba a cumplir, ¿no? Y en esta parte Dios le vuelve a reiterar lo que él iba a hacer, que no iba a ser eh, descendiente de su siervo, sino realmente Abraham iba a tener un hijo propio, ¿no? Calculo que en ese momento las situaciones para Abraham el tiempo se le pasaba y la promesa no cumplía y digamos como que veía tarde la promesa del Señor y me resulta algo que me atrapó mucho en el verso en el verso 8 del capítulo 15 eh, que perdón, que Abraham le hace una pregunta al Señor y una pregunta que tiene que ver con la parte de que a nosotros mucho nos sucede. Y en el verso 8 dice, oh soberano, oh Señor, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseer? Le habla de una tierra, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Le habla de la tierra prometida. Cuando Dios nos hace una promesa, eh, muchas veces le preguntamos cómo lo irá a hacer el Señor. O ¿será seguro esto la palabra que Dios me trajo? Esta promesa que el Señor me hace, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Que Dios lo va a cumplir. Suceden estas incertidumbres en nuestras vidas, del cómo hará el Señor y cómo, cómo actuará el Señor, ¿no? Y fíjese que después, en los versos más adelante, el Señor le pide hacer un sacrificio y luego de ese sacrificio Dios le muestra una visión a Abraham. Esa visión habla del pueblo que lo leemos en el libro de Éxodo, ¿no? Con el libro que leemos que el pueblo en Egipto, que Dios lo libera, y le muestra todo lo que iba a acontecer para que recién su descendiente heredara la tierra prometida. Yo creo que muchas veces nosotros, si le preguntamos al Señor cómo lo va a hacer, nos va a mostrar cosas que no nos gustarían, ¿no? Porque a Abraham Dios le mostró, él le dijo que iba a haber un pueblo esclavizado, pero que Dios después los iba a liberar, recién para después poseer esa tierra que él había prometido para su descendencia. Entonces, hay algo muy importante de esto que, fíjese, para que Dios nos hable y nos muestre realmente el camino que debemos seguir cuando Él nos hace una promesa. Primero y principal, cuando leemos el principio de esta porción, Dios cuando nos hace una promesa, Él siempre la cumple. Dios no quebranta sus promesas con cada uno de nosotros. Y por más que nosotros intentemos alejarnos de Él, Él siempre nos está llamando, porque Él va a cumplir su promesa. Eh, él no va a quebrantar. Fíjese que Abraham, en su desesperación, luego tiene una hija con su sierva. Y no era lo que Yahweh había planificado, lo que Yahweh tenía para su vida. Y aún así, Dios, en su misericordia, Él cumplió su promesa. Sucede muchas veces que en nuestras inseguridades, en nuestros miedos, en esas incertidumbres de cómo Dios va a cumplir su promesa con nosotros, cometemos errores. Por eso qué importante es que aprendamos todos los días, que también nos aprendamos de los días de esta escuela de vida, que el Señor nos habla, nos enseña de cómo seguir hacia adelante. Cuando Abraham le pide a Dios que le mostrara, porque cómo estoy seguro yo de que voy a poseer esa tierra, ¿no? Y Dios le pide un sacrificio. Y si hay algo que nosotros hoy tenemos que tener en cuenta,
que no debemos presentar sacrificios delante del Señor para que Él nos muestre que Él va a cumplir esa promesa, sino que los sacrificios ya fueron cumplidos con Jesús y nosotros tenemos que tener fe en Él, que Él es nuestro sacrificio, que Él cumplió y hoy podemos nosotros acceder a muchas de las cosas que se habían perdido y las promesas hoy no se pierden porque tenemos que tener fe en que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos guiará hacia aquello que el Señor nos va a dar. Que aquella tierra, el pastor siempre hablaba de que todos tenemos una tierra prometida propia, ¿no? Nuestra tierra, nuestra propia tierra prometida. Y el Señor nos va a guiar y nos va a llevar hacia ese lugar. Lo que sucede es que sucede esas partes que quizás nosotros no deberíamos ver, ¿no? Como Dios sí le mostró a Abraham. Pero de algo tenemos que estar seguros, que tener fe que Jesús nos va a guiar y nos va a ayudar a llegar a ese lugar. Por eso muchas veces nos retrasamos, nos quedamos en el camino cuando tenemos esta inseguridad y le preguntamos al Señor, ¿cómo puedo estar seguro yo de que lo que me hablaste, Señor, se va a cumplir? De lo que me profetizaron se va a cumplir. Y es ahí donde actúa la fe. Es ahí donde nosotros tenemos que tener fe y confianza que lo que el Señor nos habla, Él lo va a cumplir. Y eso es lo que yo quería hoy traer de reflexión mientras leía hoy la porción. Me quedé en este pequeño verso que Abraham le pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poder hacer aquello que me has prometido? Y eso abarca muchas cosas, ¿no? Porque fíjese que amplia tiene que ser la fe, porque ¿cómo puedo estar seguro yo que cuando Cristo venga voy a vivir con Él? Fíjese cómo habla de esta fe. Esto, siempre digo qué bueno, qué importante que haya llegado a nuestras vidas estos mensajes, que Dios nos haya dejado estas escrituras, esta parte de las historias, para que nosotros hoy podamos aprender a vivir. Si no fuera por que el Señor nos haya dejado su ley, su instrucción, no sé dónde estaríamos. Por eso siempre digo que bueno y gracias Dios por permitirnos estar, de escuchar tu palabra, darnos primeramente la salvación y que podamos ser siempre bendecidos a través de la palabra que nos guía todos los días. Y eso quería traer de reflexión, hermanos. Tener fe en la promesa que el Señor nos ha hecho. Bueno, pastor, te doy el lugar. Amén, amén. Bueno, estaba escuchando primero y principal, Yahweh los bendiga, hermanos, que Dios les bendiga. Buenas noches, aquí estamos ya en una porción más de las Escrituras. Esta noche vamos a hablar de Lej Lejá, que significa vete. Y recién el profeta Marcos nos comentaba una visión personal sobre vete, y es algo, nosotros decimos en el Ministerio Cerca del Cielo que siempre Dios habla sin que nosotros hablemos, porque yo hoy en día, sin que nosotros hablemos entre nosotros. Hoy estoy en Buenos Aires, el profeta Marcos está en Córdoba, no hemos hablado durante el día, pero la palabra que Dios me dio es exactamente la palabra que dio Él, la que voy a desarrollar en este momento. Y eso es una confirmación de que Dios quiere que escuches esta palabra. La palabra de esta noche, Dios quiere que la escuches porque ya se la ha hablado a dos varones de Dios sin que ellos hayan hablado o intercambiado una palabra sobre esto. Y tiene que ver con la promesa personal que Dios nos da. Y hoy quiero hacer hincapié en esta porción de las Escrituras, vete, en la perseverancia. ¿Qué quedaría para nosotros si no tuviéramos la esperanza, si no llegasen esas promesas de Dios a nuestras vidas? Sabiendo que tenemos un Dios que la palabra misma lo dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué sería de nosotros sin esa palabra de aliento o esa promesa que Dios nos hizo a futuro? Y hoy quería hablar sobre esto,
una promesa que Dios le dio a Abraham, y nosotros sabemos que la Biblia, toda la Escritura, es una sombra profética de nuestras vidas. Nuestra vida se refleja en lo que está escrito en la Biblia, y podemos entender por medio de las historias de vida de aquellos que formaron parte de las historias bíblicas nuestra vida. Y nos encontramos con un Abraham que recibió un mensaje de parte de Dios, una directiva de parte de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te voy a indicar. Dios estaba comenzando a crear el plan de salvación para la humanidad, y Dios estaba comenzando a crear su pueblo. O sea, en él, en Abraham, nacimos nosotros y la descendencia del pueblo de Dios. En un lugar que Dios le prometió: vete, y cuando llegues a ese lugar, yo voy a darte una nación, y voy a hacer una nación de ti. Muchos escritores dicen que Dios lo sacó de la tierra donde él estaba porque era una tierra pagana, lo sacó para que no se mezcle, pero claro, no es tan así, porque Dios lo saca de una zona pagana, pero él va a parar a una zona que era pagana también. Entendamos que cuando él llega a ese lugar, no era no era un Edén, no era un lugar donde había presencia de Dios, no, era un lugar lleno de idolatría donde él va a parar. Entonces esta teoría de que lo saca Dios de un lugar de idolatría para llevarlo y apartarlo y enseñarle es a medias. ¿Por qué? Porque cuando lo saca de un lugar idólatra, él va a parar a otro lugar donde hay idolatría. En realidad Dios lo saca por un plan, por una promesa, que ni él sabía de qué se trataba, ni Abraham sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Dios iba a ser una nación de él, y él no dimensionaba en su mente la promesa de Dios, pero sí le creyó a Dios. Y hoy quiero hablar con vos que estás del otro lado, que estás del otro lado del MIT, del vivo, del Ministerio Cerca del Cielo, y que estás del otro lado también de la radio, porque llegamos a radio también con este tipo de programas. Hoy quiero hablar con vos que has recibido en algún momento de tu vida una promesa de parte de Dios, y que a veces estás en la duda o estás en un estado en el que estás pasando por un desierto personal, y hasta quizás llegue la duda si es o no es lo que Dios habló para tu vida. Vuelvo al comienzo de esta reflexión: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios te dio una palabra en algún momento, Dios te direccionó a futuro en algún momento, Dios está haciendo algo en este preciso momento también. Y lo que Dios te dijo no es mentira. Y quiero hacer hincapié en esta reflexión en la perseverancia que tuvo Abraham. Porque cuando Dios le promete que va a ser padre de multitudes, le promete que de su simiente van a ser una nación, le promete de que él va a ver y vivir en lo que es la tierra prometida, a él le pasaron muchas cosas en el camino. Como te puede pasar a vos, o me puede pasar a mí, luego de recibir una promesa de parte de Dios. Y quiero que transitemos sobre esto, que son lo que vivió él estando en la tierra prometida. Yo quiero que luego de la promesa entienda qué es lo que pasó con Abraham. Yo acá me he tomado el tiempo de indagar sobre esto, y he encontrado situaciones en la vida de Abraham que lo podrían haber desilusionado o lo podrían haber hecho dejar, querido hermano y querida hermana. Vos que estás del otro lado y que Dios te habló en algún momento, lo que ha vivido Abraham a lo largo de su vida quizás lo podría haber hecho dejar la obediencia a la promesa que Dios le dio. Fíjense, primero, cuando Abraham, o sea, vamos a hablar de episodios de la vida, que pueden ser de tu vida y de mi vida también. Cuando Abraham, allí dice que rompió los ídolos de su padre,
Cuenta el libro de Jasher, es un libro apócrifo, un libro paralelo a la Biblia, un libro que amplía determinadas cosas de la Biblia. Cuenta el libro que Abraham se tuvo que esconder 13 años de Nimrod, el rey Nimrod, que estaba muy furioso porque Abraham había roto los ídolos de su padre. Así comenzó la promesa de Abraham. Imagínese 13 años huyendo de alguien, y aquel que alguna vez ha sido amenazado o ha sido presionado, entiende de qué se trata. 13 años huyendo de alguien. Luego le toca dejar a su familia. Otra prueba más. ¿Qué haríamos nosotros si nos tocaría dejar a nuestra familia, no? O a los que dejaron a su familia. Sabemos que no es fácil dejar una familia. ¿Detrás de qué? De una promesa de parte de Dios. Dejar una familia por una promesa que Dios nos hizo. Dejar tierra y dejar parentela por una promesa que Dios nos hizo. Y él tuvo que vivir eso. Luego, cuando él entra en la tierra prometida, todo esto le pasó por haber aceptado y haber seguido una promesa de Dios. Luego de estar allí en la zona de la tierra prometida, él se tuvo que ir a Egipto durante la época de la hambruna. O sea, tuvo que salir de la tierra prometida y entrar a Egipto. Mas, sin embargo, contaba con una promesa. Allí en Egipto le pasó algo tremendo. Sara fue secuestrada por los oficiales de Faraón. Imagínese un extraño en la tierra de Egipto. Secuestran a su esposa, la llevan a vivir con Faraón. Dios deposita un sueño en Faraón y Faraón no la tocó, porque si no Dios iba a hacer males sobre Egipto. Y él vivió que su esposa fue secuestrada. Luego, cuando pasa ese episodio, él vuelve a la tierra y se encuentra con que los reyes capturan a Lot y tiene que ir a pelear la batalla para rescatar a Lot. Fíjese las pruebas y los momentos difíciles que vivió Abraham por haberle dicho que sí a Dios o por haber seguido una promesa. Esto nos habla, querido hermano y querida hermana, y después siguen cosas, siguen cosas. Esto nos habla que cuando Dios nos da una promesa, Dios también nos prueba. Cuando Dios nos da una promesa, no quiere decir que no vamos a vivir una situación difícil. Ahora, ¿qué hubiese sido de la vida de Abraham si él, cuando Nimrod lo perseguía, decía, no, abandono todo y no me voy a ir? O cuando analizó el dejar o no a su familia. Bueno, no me voy ni de mi tierra ni de mi parentela. Dejó la promesa de Dios atrás. ¿Qué hubiese pasado si cuando secuestraron a su esposa y se la llevaron al faraón? Me imagino él solo, desesperado, no sabiendo qué hacer. Cuando le devuelven a su esposa, bueno, ya está, no quiero más nada, vámonos, volvámonos. Y esto me suena en la mente esto, porque seguramente ha sonado en la mente de mucha gente, luego de que Dios ha hecho una promesa. Volvámonos, dejemos todo, volvámonos atrás, dejemos todo atrás. Esto no es para nosotros. Esto no es para nosotros. Pero él no. Siguieron la promesa. Luego Dios le revela, y aquí quiero que nos pongamos en emociones personales, Dios le revela que su descendencia iba a recibir esclavitud. O sea, Dios le dice, tu descendencia va a llegar a ser esclava. Imagínense si Dios nos revela a nosotros, tu hijo va a ser esclavo, tu hija va a ser esclavo, tu hijo va a pasar una situación difícil en la vida. Cuando vos mueras o cuando vos ya no estés, tu hijo va a sufrir esto y esto.
Imagínese lo doloroso para nosotros el que Dios pueda decirnos siquiera algo así. Que a nuestra descendencia va a llegar un momento que le va a ir mal, a nuestros hijos, a aquellos que tienen nietos. Uno se desvive por un hijo, por un nieto, quiere que le vaya bien. Nuestra vida está basada en crear familia, porque la vida del creyente está basada en crear familia, en discipular generaciones, descendencia, y el escuchar que tu familia va a ser esclava. Es muy duro. Él lo escuchó. Abraham escuchó de Dios que su familia, su descendencia, iba a entrar en esclavitud. Sabiendo lo que representa una esclavitud, un pueblo bajo yugo, un pueblo llamado al trabajo forzoso, un pueblo denigrado. Y eso no alcanzó. Cuando él llega a una avanzada edad, recibe una orden de parte de Dios: tienes que circuncidarte. La circuncisión para él en aquel tiempo, un varón grande, fue algo muy traumático. Circuncidarse a la edad de adulto no es circuncidar un niño de 8 días, como lo hace la cultura hebrea. Después de adulto, sin lo que hoy podría representar una circuncisión en un sanatorio o en una clínica de cualquier país del mundo, con la tecnología que hay. No, él se tuvo que circuncidar sin paracetamol, sin antiinflamatorios, sin nada aséptico. Imagínese. Bueno, siguió avanzando y luego se le ordena, luego de un tiempo, se le ordena algo tremendo. Fíjese todo lo que vivió él y siguió firme, creyendo en la promesa de Dios. ¿Qué más le pudo haber pasado? Su esposa le entrega a Agar, su criada, la egipcia. Tiene un hijo con Agar, la egipcia. Su esposa quiere echar a la criada y a su hijo, hijo de su sangre, de su descendencia. Échalo al desierto. Imagínese él. ¿Qué pasa? Este es mi hijo. Vos me dijiste que yo tenga este niño. ¿Cómo voy a echar a una criatura? Porque era un niño. ¿Cómo voy a tirar a una criatura en el desierto? ¿Qué es mi sangre? Más, por revelación divina, Dios le habla a él y le dice que lo que Sara le estaba diciendo era conveniente, que lo que Sara le estaba diciendo era lo correcto y que le haga caso a Sara. Él le hace caso a Sara, echa a Agar la egipcia al desierto, y yo me imagino pensando qué va a hacer de esta criatura. ¿O usted cree que Abraham no tenía ningún afecto por Ismael? Era su hijo, claro que tenía afecto por Ismael, y le puedo asegurar que hasta amaba a Ismael. Era su hijo. Tuvo que tomar a su hijo y echarlo en el desierto por obediencia a Dios, porque Dios le dijo: lo que Sara te está diciendo es lo que conviene. Está bien, muchos pueden decir, pero el hijo ese que él tuvo fue por un error, porque no fue la voluntad de Dios, porque no entendieron a Dios cuando Dios les dijo que les iba a dar descendencia, y esa descendencia iba a venir de una mujer estéril. Dios iba a hacer que una mujer estéril dé a luz. Claro, esos son los errores que nosotros cometemos en la vida, querido hermano y querida hermana, que muchas veces no escuchamos a Dios y pasan estas cosas y sufrimos mucho. Esa prueba fue tremenda para él, porque a pesar de haber hecho mal o no haber hecho lo correcto, tuvo un hijo y era su hijo. Y lo amaba. Y tuvo que echar a ese hijo al desierto y nunca más saber de él. ¿Qué sería de nosotros si tuviésemos que echar un hijo y nunca más saber de él? Más él lo hizo.
por una promesa que Dios le había dado. Y lo peor de todo, la última prueba, la prueba final, la prueba de fuego. Dios le pide que entregue a Isaac, su hijo, y lo sacrifique en un holocausto. Es una locura. Para nosotros en la sociedad actual es una locura que Dios nos pida que sacrifiquemos a un hijo. ¿Qué hacemos? Más de uno diría que no, claro, no. Aquí se acabó mi amor por Dios. Aquí se acabó mi religión, mi creencia, mi fe. Se acabó todo. ¿Quién mataría a un hijo? Pero Dios le pidió que le entregue a su hijo. Y él lo llevó. Y usted sabe que cuando Isaac va a ser sacrificado, Isaac no era un niño. O sea, Isaac no tenía 8 años, 7 años, 6 años. Isaac era un muchacho, un adolescente ya grande, entrado en edad. E Isaac fue con su padre, consintiendo. ¿Qué vamos a hacer, padre? ¿Dónde vamos a buscar? ¿De qué vamos a sacrificar? Y cuando Isaac entendió que el sacrificio era él, Isaac se entregó. Claro, una sombra profética del Mesías. El Mesías entregó su vida. O sea, la tomó él a su vida, porque si el Mesías no hubiese querido morir, no hubiese morido, él no hubiese muerto. Si el Mesías no hubiese querido morir, no hubiese muerto. Imagínense, él mismo dijo, en este momento podría decir que baje una legión de ángeles, una legión de arcángeles y extermine todo en este lugar, más yo voy a ir a morir. Claro, es una sombra profética, pero ¿qué iba a entender ese joven y qué iba a entender ese padre que es una sombra profética de eso? Luego Dios le propició para el sacrificio. Pero Abraham el padre de la fe, no por nada se llama el padre de la fe, porque a pesar de cada circunstancia difícil de su vida, a pesar de cada situación difícil de la vida, él siguió creyendo en Dios y siguió creyendo lo que Dios le había prometido. Vete. Esa fue la promesa y la orden que Dios le dio. Vete de tu tierra y tu parentela, porque haré una nación grande de ti. Ahora, como hoy decía el profeta Marcos cuando comenzamos este MIT, todos tenemos una tierra prometida personal que va más allá de la salvación del alma, porque todos tenemos salvación del alma, esa promesa que Dios nos dio por creer en Jesucristo. Nuestra alma es salva, pero claro, yo soy pastor, por ejemplo, pero hay hermanos que no son pastores. Hay otros que ni siquiera trabajan para Dios, pero Dios les ha dado otra tarea. Esas son las tierras prometidas personales, que Dios nos prometió para nuestra vida particular, personal e individual. Y todos tenemos tierras prometidas personales. Algunos son llamados a trabajar para Dios de una manera, otros son llamados a trabajar para Dios de otra. El cuerpo de Cristo es multiforme. Si Dios en algún momento te ha prometido algo, seguramente es para probar tu fe. Y Él lo va a hacer. Mas, ¿cuántas veces nos hemos dejado abatir? Nos hemos dejado vencer por la prueba. ¿Cuántas veces hemos bajado los brazos y hemos dicho, ya esto no es para mí? Porque no me gustó esta presión. Esto es demasiado para mí. Pero fíjese lo que dice la palabra. En 1 Corintios 10:13, la palabra nos dice que Dios no le da una prueba más difícil de la que pueda soportar el hombre. O sea, Dios no nos va a dar pruebas más difíciles de las que podamos soportar. Somos nosotros los que tenemos que ser responsables. Y tenemos que tener esa fe inquebrantable de creerle a Dios. Perseverar a pesar de que me fue mal, perseverar a pesar de una enfermedad, perseverar a pesar de una discusión familiar, perseverar a pesar de la crisis económica o financiera que puedo estar viviendo hoy, perseverar a pesar de que
tuve un encuentro o un desencuentro con el pastor, con un hermano, con un amigo. Perseverar, perseverar, perseverar. Y es la perseverancia la que nos lleva a que se cumpla la tierra prometida personal. No tenés que dejar, querido hermano y querida hermana, no tenés que dejar que muera la promesa que Dios te dio en aquel tiempo, la promesa que Dios te dio en aquel día. Fíjate que durante toda su vida, Abraham se la pasó luchando y se la pasó con pruebas. Y Dios le pidió, vete, él se fue. Dios le pidió, dame tu hijo, él se lo dio. Dios le pidió, echa a Ismael, él lo echó. Y fíjese, Dios le dijo, circuncídate, él se circuncidó. Y Dios le decía y él hacía. Ahora, hermano, hermana, ¿qué te ha pedido el Eterno a ti? ¿Qué te ha pedido Dios a ti? ¿Qué está pasando? Que hoy tu vida no es lo que quieres. ¿Saben qué es lo peor que le pasa al creyente? Desenfocarse de la meta verdadera, desenfocarse del plan de Dios. Porque cual sea el problema que estás viviendo hoy, la queja no es para el cristiano, la queja no es para el creyente. Pobre de mí lo que estoy pasando, pobre de mí lo que estoy sufriendo, pobre de mí. No, 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 no. No estamos ni para dar lástima, ni para andar quejándonos de la vida. Son pruebas que Dios nos pone muchas veces para ver qué hacemos. Pero muchas veces, hermanos, pensamos más en el problema o en la situación o en la bendición, pero pensamos más en otra cosa que en Dios. Estamos con la cabeza pensando más en el trabajo, en las necesidades diarias, en qué voy a hacer mañana, en el problema de mi familia, en que me quiero ir de vacaciones, en que tengo responsabilidades laborales y me apasiona lo laboral que hago. Me olvidé de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Internamente nos comenzamos a sentir mal. ¿Por qué? Porque somos gente creada para vivir promesas y cuando Dios nos promete algo, nos da una profecía, tenemos que caminar sobre esa profecía. Abraham caminó sobre una profecía, sobre una palabra profética. Dios le dijo que se vaya de su tierra y su parentela porque te haré una gran nación de ti. Nunca supo cómo, nunca supo que iba a pasar los problemas que pasó. Como vos no sabes qué te pasó, no sabías cuando Dios te habló lo que te iba a pasar, lo que te terminó pasando o lo que te está pasando hoy. Pero no importa. Caminemos sobre la profecía, caminemos sobre lo que Dios nos prometió, hagamos lo que Dios nos pidió. ¿Qué te ha pedido el Eterno a ti? Recuérdate de las palabras de dirección que te dio Dios. Recuérdate de las palabras de dirección que el Eterno te dio. ¿Qué Dios te ha pedido? Porque si nos desviamos, van a pasar días, meses, años y décadas, hasta la muerte quizás, sin que el plan de Dios se haya cumplido en mi vida, porque me desvié del camino. Aprendamos de Abraham, el padre de la fe, creámosle a Dios todo lo que nos dijo y hagámosle caso a Dios. Caminemos en los que Dios nos pidió. No nos desviemos, querido hermano, querida hermana, no nos desviemos. Somos gente creada por Dios para el servicio, para servirle a Dios. No se van a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida si no caminamos en lo que Dios nos pide. Y esta reflexión no es larga, pero sí quiero hoy llegar a ustedes con la pregunta, ¿qué te ha pedido Dios a ti? La vida es larga o corta.
En la vida tenemos miles de situaciones, como vivió Abraham. Problemas familiares, problemas de trabajo. Cuando hubo hambruna se tuvo que ir a otro lado. Sufrimos por nuestros hijos, sufrimos por nuestros padres, pero no importa. Dios nos prometió y Dios va a cumplir. Y hoy quiero que te aferres de esa palabra y te recuerdes de esa promesa que Dios te dio. Esa promesa que llegó en su tiempo, en el tiempo en que necesitabas una palabra de parte de Dios y Dios te direccionó. Quiero que pienses en esa promesa y cual sea la situación que estés viviendo o que vayas a vivir de aquí en más, camina sobre esa profecía. Camina en dirección a esa promesa y vas a ver cómo los planes de Dios se cumplen y cómo Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Espero que esta palabra les haya bendecido. Es una palabra que tenía hoy hablada con el Señor, porque a mí me gusta decir que hablo con el Señor y la tenía hablada con el Señor, porque sé que a cada uno de nosotros Dios nos ha hablado a lo largo de nuestras vidas, ha depositado promesas. El que está escuchando hoy en día, no hay uno que no haya recibido una promesa de parte de Dios. Hermanos, hermanas, acerquémonos a Dios, sigamos sus promesas, creamos en lo que Dios dijo, pase lo que pase. La vida tiene estas cosas. La vida tiene alto, tiene bajo, tiene pruebas. La vida lo tiene. No dejes que pasen los años. No dejes que pasen los años, porque envejecemos. Y cuando llegamos a la vejez queremos ser jóvenes nuevamente y no podemos. Aprovechemos esta vida para que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida. Y para llegar al fin de nuestros días diciendo gracias, Padre, porque me hablaste a tiempo, porque mi vida divagaba entre si me acercaba a ti o no me acercaba a ti, si te hacía caso o no te hacía caso. Mira el tiempo que perdí, me arrepiento, Señor, de haber perdido. Hoy todos estamos a tiempo. Sirvamos a Dios, caminemos sobre esas profecías. Recuérdate de las promesas que Dios te dio, porque Dios no miente. Dios no miente. Bueno, quiero que hagamos una oración. Quiero que recuerde esta porción Lej Lejá y se recuerde que tenemos tiempos difíciles todos, así como los tuvo Abraham. Pero si caminamos en esa profecía, ¿sabe cómo se camina sobre la profecía? Dios le habló a usted. Entró en una crisis, por ejemplo, como la crisis en la que entró familiar Lot, que tuvo disculpe, Abraham, como la crisis familiar que entró Abraham, que tuvo que enviar a su hijo Ismael al desierto. Pero sin embargo, cuando hizo eso, que Dios le había ordenado, él seguía pensando en el plan de Dios. Cuando él vino la hambruna, que la hambruna representa para nosotros el momento difícil financiero del cristiano, cuando estamos pasando un momento difícil, cuando vino la hambruna, dentro de la hambruna, él siguió creyéndole a Dios y no se hubiese vuelto. Cuando él tuvo que pelear contra los reyes e ir a buscar a Lot, él lo hizo pensando en lo que Dios le había hablado hace unos años. Esto es un testimonio personal. Yo le agradezco a Dios que en ese momento me dio la inteligencia. Dios nos había hablado palabras proféticas sobre el futuro, porque Dios eso hace, nos da promesas, y pasamos una situación muy difícil con mi esposa, con la pastora y con mis hijos, hace unos años, ¿no? Y en el peor momento, porque había sido una crisis grande, nos habían estafado, habíamos pasado una situación muy difícil, estábamos en una situación muy mala, pero en esa situación yo me recuerdo que en el peor momento de mi vida seguía creyendo o seguía en mi mente la promesa que Dios me había dado. Dios me habló esto, o sea que esto es un tiempo pasajero. Esto que estoy viviendo hoy es una tribulación pasajera. Si yo no hubiese tenido la esperanza, la fe
o la promesa, no me hubiese agarrado de esa promesa, quizás, no sé, hubiera caído en depresión, hubiese vivido situaciones difíciles y hoy no estaría aquí con ustedes hablando sobre estas cosas. La clave para transitar la vida, los momentos feos o difíciles de la vida, es recordándote de las promesas que Dios te dio y diciendo, esto es una leve tribulación pasajera porque Dios me prometió aquello. Y aquello va a venir sobre tu vida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Todo lo que Dios te prometió, lo va a hacer en tu vida. Lo que Dios te prometió, viene después de la prueba. Entonces, hoy estás viviendo un problema, hoy estás en una prueba, piensa en las promesas que Dios te hizo. Lo mejor que te puede pasar no es quejarte, no es Dios me prometió esto y ahora estoy viviendo esto. No, lo mejor que te puede pasar es, a pesar del momento que estoy viviendo, sé que Dios me prometió esto. Sé que Dios me va a llevar a ese lugar. Esa es la manera en que un hijo de Dios tiene que vivir el proceso luego de una promesa. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias por cada uno de los hermanos que está conectado, por cada uno de aquellos que están escuchando, mi Dios. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, que hoy, Padre amado, tu espíritu recuerde promesas en el corazón. Esa promesa que Dios te dio en un momento y que quizás hasta la tienes olvidada porque la situación del momento, la vida actual, la crisis que podés estar viviendo te desborda. Primero, la palabra nos dice que Dios no le da una prueba a alguien más difícil de la que puede llevar. Y segundo, Señor, aunque esté viviendo esto que estoy viviendo hoy, sé que tú me has hablado esto otro. Por eso esto no es más que una leve tribulación pasajera. Bendigo, mi Dios, a cada uno de los que está conectado, bendigo a cada uno de los que está escuchando y te pido, Padre amado, que tu espíritu comience a resucitar esas promesas y que a pesar del momento que estés viviendo llegue el gozo a tu vida por saber a dónde Dios te va a llevar. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, hermanos. Espero que les haya bendecido esta palabra. Y bueno, no sé si está Esteban, está Marcos, no sé si quieren hacer algún comentario luego de esta palabra. Está abierto para que puedan hablar. Gracias, Pastor, por compartirnos la palabra en el día de hoy, que creo que bueno, hoy Dios nos está llamando a creer en Él. Se vienen, sabemos, porque lo vemos a través de las noticias y demás, los tiempos que hoy estamos viviendo. Y hoy, el otro día escuchaba a alguien que debemos alentarnos unos a los otros, como lo enseñan las escrituras, en decirlo, tener digamos, como paciencia, tener esa confianza porque Cristo viene pronto. Que decir que Cristo viene pronto tiene que ser como un aliento para nosotros, ¿no? Entonces, esto que hoy nos trae el pastor, esta palabra, de confiar en el Señor a pesar de las situaciones, de lo que pueda suceder alrededor, así como lo vivió Abraham, no perdió su fe y su foco en lo que Dios le había hablado, y gracias a eso nosotros hoy somos bendecidos. Si no fuera por la fe de Él, nosotros tampoco estaríamos aquí. Y gracias a la fe de nuestro padre Abraham, nosotros hoy estamos aquí compartiendo y somos bendecidos también a través de esa fe. O sea, ¿cuántos más irán a ser bendecidos a través de nuestra fe, ¿no? Entonces, tener fe en lo que Dios nos ha prometido hace que el resto de nuestro prójimo también sea bendecido. Amén, Marcos, amén.
Y bueno, hermanos, fe y crean las promesas que Dios le ha dado, recuérdela. Y hoy, si está pasando un momento difícil, simplemente diga, gracias Señor, porque yo sé dónde me vas a llevar. Y aquí les leo Primera de Corintios 10:13, mire lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera sea la situación que estás viviendo, Dios te da la salida. Dios nos da la salida. La única manera que se provoquen los milagros en nuestra vida es creyendo y teniendo fe ciega en Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Dios de las cosas imposibles. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si estamos pasando un momento difícil y nos derrotamos y nos dejamos vencer, ¿dónde está nuestra fe? La fe mueve montañas. Es por eso que en ese momento difícil es bueno que digamos, Señor, pero vos me hablaste esto. Entonces esto quiere decir que lo que hoy estoy viviendo es pasajero. Ya va a venir el buen tiempo. Ya van a ver cómo va a cambiar su mente y su vida. Caminemos como Abraham, el padre de la fe. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Shalom, shalom. Bueno, nos saludamos. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos abiertos. Estamos abiertos para escuchar y para que podamos, bueno, interactuar. Bueno, amén. Entonces, nos vemos la próxima reunión. Que Yahweh les bendiga. Será hasta el próximo viernes y vamos a estar encontrándonos aquí con otra palabra que el Señor nos trae. Shalom, shalom a todos.